En este ejercicio se nos pide representar gráficamente una parábola dándonos la ecuación. En principio nosotros calcularíamos el vértice, corte con el eje Y y cortes con el eje X. Sin embargo, en este caso vamos a ver que esta parábola en concreto no corta al eje X. Bueno, pues empezamos. Primeramente vamos a recordar cómo se calcula el vértice. Bueno, primeramente los coeficientes que aparecen aquí en las fórmulas, normalmente los llamamos A, B y C, que sería A vale 3, B vale 18, C vale menos 30. Y entonces recordamos la fórmula para calcular el vértice de una parábola. La coordenada X se calcula con la fórmula menos B partido 2A. Bueno, pues entonces en este caso el vértice, la coordenada X, que es menos B partido 2A, el menos lo podemos poner en el numerador o delante de la fracción, sería igual a, sería menos B, sería menos 18 partido entre 2 por A, 2 por 3, simplificado sale menos 3. Es decir, la coordenada X del vértice vale menos 3. Ahora, para calcular la coordenada Y, podríamos utilizar una fórmula que hay o bien simplemente sustituir en la fórmula. Ahora, a la hora de sustituir, lo único que tenemos que tener en cuenta es que en lugar de X, en primer lugar, debemos poner un paréntesis. Es decir, escribimos la misma fórmula, tal cual está, pero en lugar de X ponemos un paréntesis. Y ahora, dentro del paréntesis, ponemos el número que queremos sustituir, que hemos dicho que es menos 3. Ponemos aquí menos 3, menos 3. Y ahora simplemente haríamos esta operación. Si quisiéramos utilizar una calculadora para hacerla, pues entonces tendríamos que tener en cuenta que para elevar al cuadrado hay una tecla, bueno, a veces hay una tecla específica para elevar al cuadrado y en general una tecla para cualquier potencia que es un angulito de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta calculadora tiene una tecla para el cuadrado y tiene otra tecla genérica para elevar a cualquier potencia. Vale, bueno, pues entonces simplemente sustituimos, hacemos la operación y el resultado sale 3. Es decir, que en el vértice de la parábola la X vale menos 3 y la Y vale 3. Es decir, diríamos que el vértice es el punto menos 3, 3. Primeramente la X y en segundo lugar la Y. Vamos ahora a calcular corte con el eje Y, corte con el eje OY. Para calcular el corte con el eje Y tenemos que hacer que la X valga 0. Si quisiéramos calcular el corte con el eje X, tendríamos que hacer que la Y valiera 0. Bueno, en este caso, como es el corte con el eje Y, la X vale 0. Y hacemos igual. En la fórmula de la parábola quitamos la X, en su lugar ponemos un paréntesis y ahora dentro del paréntesis pues pondríamos el número 0. En este caso no hace falta ni calculadora ni nada, el resultado sale 30. Es decir, que el corte con el eje Y es el punto 0,30. Bueno, pues ya podemos hacer un pequeño dibujo de cómo quedaría la parábola. Aquí lo hemos hecho con GeoGebra y aquí tenemos el vértice que es el punto menos 3, 3. Vamos a indicarlo por aquí. Este es el punto. Esto es menos 3 y esto es 3. Y ahora bien, observamos lo siguiente. Sabemos que la parábola, bueno, si este es el vértice y pasa también por este punto, pues la parábola tiene que ser convexa. También podríamos haberlo visto, convexa vista desde abajo. También podríamos haberlo visto simplemente teniendo en cuenta el valor del coeficiente A. Cuando el coeficiente del término de mayor grado es positivo, la parábola vista desde abajo es una figura convexa. Bueno, pues en este caso, si la figura es convexa y el vértice ya está aquí por encima del eje X, vemos que la parábola nunca podrá cortar al eje X. Es decir, que no tenemos por qué calcular, que no tenemos ni siquiera que intentar calcular el corte con el eje X. Si intentáramos calcularlo, veríamos que al resolver la ecuación de segundo grado, aparece dentro de la raíz cuadrada un número negativo. Bueno, pues entonces en este caso ya el dibujo ya podríamos considerar que está prácticamente hecho, pero también si quisiéramos darle algún valor extra, sobre todo si vamos a hacer la mano alzada, pues podríamos elegir, por ejemplo, puntos simétricos respecto del vértice. Por ejemplo, podríamos elegir el punto menos 4 y el menos 2, que caería uno por aquí y el otro por aquí. O, por ejemplo, coger el menos 1 y el menos 5. Simplemente si los cogemos simétricamente, pues es más fácil hacer el dibujo. Vamos entonces, por ejemplo, a hacer el punto menos 5 y menos 1. Las operaciones que hay que hacer son del mismo estilo que antes.
Escribimos la fórmula de la parábola, en lugar de x ponemos un paréntesis y luego primeramente ponemos menos 5, hacemos la operación a mano o con la calculadora y sale 15. Del mismo modo, sustituimos ahora dentro del paréntesis el número menos 1 y sale también 15, porque el punto lo hemos elegido simétrico respecto del vértice y así tienen hasta el mismo valor. Bien, y entonces ya el dibujo completo añadiendo estos puntos sería este de aquí, que también está hecho con GeoGebra, y ya estaría terminado el ejercicio.